A continuación, clase de matemáticas para primer año de bachillerato. Razón trigonométrica. Bienvenidos jóvenes a su teleclase de matemática en su franja educativa Aprendamos en Casa. Mi nombre es Ana Argueta y me acompaña Alejandra Regalado. En esta oportunidad vamos a trabajar una clase de primer año de bachillerato. Así que todos en casa alisten su libro de texto de primer año de bachillerato en la página 124. ¿Ya lo encontraron? Vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad 5 para este grado. Y lo más emocionante de todo es que vamos a introducir un nuevo bloque llamado trigonometría, que básicamente es el estudio de ángulos. Como geometría, pero para ángulos. Para ángulos. ¿Estás lista, Alejandra? Pues emocionada porque esta clase de hecho es una de esas como más importantes, les aseguro que les va a venir en la país. Así que atentos. Híjole, a tomar entonces nota. Vamos a iniciar con un problema y te lo voy a plantear aquí. Yo he hecho este dibujo de un ángulo. A partir de ahora vamos a utilizar ciertas letras para denotar los ángulos que se llaman letras griegas. Esto parece como una O con una línea en medio. Es una letra griega que se llama teta. Entonces, este es el ángulo teta. En mi ángulo yo he trazado este segmento PQ. El segmento es perpendicular a OB. Quiere decir que aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y OP y Q forman un triángulo rectángulo. Muy bien, ya entendí más o menos el concepto. ¿Y ahora? Ahora, voy a calcular unas razones entre los lados de este triángulo rectángulo. Va a ser la razón PQ, que es el lado que está opuesto al ángulo θ. Eso lo voy a dividir entre OQ. Esa es la primera razón. Otra razón va a ser OP entre OQ. Y la última razón es PQ entre OP. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer con esas razones que acabas de escribir? Tenemos que justificar independientemente de dónde yo construya el segmento, es decir, yo lo he construido aquí, pero yo puedo moverlo más a la derecha o más a la izquierda. Y lo que tengo que justificar es, independientemente de donde yo mueva ese segmento, siempre tiene que ser perpendicular, es la única condición. Estas razones se van a mantener, es decir, yo voy a poder moverlo hacia otro lado y la razón que me dé ahora va a ser esta misma o esta misma o esta misma, es decir, se van a mantener siempre, no dependen de las longitudes de esos lados. Es decir, que vamos a hacer algo parecido a una demostración. Cuando queremos justificar en matemática algo, queremos demostrar que es cierto, hacemos una demostración. Y lo tenemos que hacer en general. Así que, manos a la obra. Lo que vamos a hacer ahora es trazar otro segmento que sea perpendicular a OA, diferente del que ya tengo aquí. Lo voy a poner más acá. Ustedes allá en casa igual pueden utilizar la escuadra, que justamente es el instrumento que nos ayuda para asegurarnos que estamos formando un ángulo de 90 grados. Voy a ponerle P y le pondré una marca. ¿Cómo se lee esta marca? Bueno, con la letra P, con esa pequeña coma, lo llamamos P'. Muy bien, a este le voy a poner Q y también le voy a poner la misma marca. Es decir, Q'. Q'. Así que si yo calculase las razones correspondientes, en este caso tenía PQ entre OQ.
Q. Con el nuevo segmento sería P', Q', entre O, Q'. Y tengo que ver que esas dos razones son iguales. Es decir, no Tenemos importa que- que este esté más allá. Bien, creo que una de las cosas que noto, que justamente es uno de los temas que hemos estado trabajando en 9º grado, es la semejanza de los triángulos. ¿Qué triángulos podemos notar aquí? Bueno, tenemos dos triángulos, el triángulo O, P, Q, que tiene como ángulos uno de 90 y el ángulo teta. O, P, Q. Es el primero que ya teníamos Es el dibujado. primero que dibujamos. ¿Cuál es otro triángulo rectángulo que tenemos ahí? El otro triángulo, y aquí nos vamos a trabar un poquito con tantas primas, pero es O, P', Q'. Ese es el otro triángulo. O, P', Q'. Bien, estos son nuestros dos triángulos. Ahora, si observamos, los dos tienen ángulo de 90 grados porque así lo construimos. Sí, es que este segmento es perpendicular a OA, entonces esto es 90 y esto es 90. Así es, pero además comparten también el ángulo teta. Quiere decir que estos dos triángulos tienen dos ángulos iguales. Así es, y no sé si ustedes allá en casa recuerdan cuál es el criterio de semejanza que utilizábamos cuando dos triángulos tienen dos ángulos iguales. ¿Lo recuerdan? Espero que Más sí. fácil. Sí. Ángulo, ángulo. Ángulo, ángulo. Si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, entonces esos triángulos son semejantes. Y como estos dos tienen dos ángulos iguales, son Son semejantes. Lo denotábamos por este símbolo. Así es. Parece el colochito que tiene la letra N. Arriba. Bien, esa es como nuestra primera afirmación que lo hemos descubierto a partir de la construcción que tenemos ahí. Exacto. Ahora, además de eso, cuando tenemos dos triángulos semejantes, ¿qué podemos decir respecto a sus lados? Que sus lados correspondientes son proporcionales. Así es. Entonces, podemos tratar de escribir algo parecido. Las razones proporcionales que nos salían. Tenemos el lado PQ. Comencemos aquí. PQ. El correspondiente es P', Q'. Entonces, este cociente, ¿a qué va a ser igual? A Pues, OP sobre su correspondiente, que sería O'. P'. ¿Qué podemos obtener de aquí? Pues podemos de alguna forma encontrar otra relación, es decir, reescribir esas razones que tenemos ahí si nos acordamos un poco de las propiedades de las proporciones. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría PQ sobre, en este caso, el OP. Eso es igual a P', Q', Q', sobre OP'. OP'. Ahora, si observamos, hemos reescrito nuevamente la misma proporción, pero ahora hemos encontrado justamente la razón que ya teníamos al inicio. O sea que independientemente de dónde esté este segmento, esta razón se va a mantener. Se Este va a mantener. cociente se va a mantener, no importa que sea otro triángulo. Bien, Tomemos ahora otro lado. vamos con el siguiente. Tomemos OP. Y su correspondiente es OP'. P'. El otro lado que no he agarrado es OQ. O Q Y su Y correspondiente o Q'. Q'. Podemos aplicar lo mismo, ¿no? La ley de las proporciones. Exacto, entonces tengo OP sobre, en este caso, OQ. Eso va a ser igual a OP' sobre OQ'. Otra vez mantenemos La misma la razón. O sea que estos dos cocientes son Sin importar las longitudes de esos lados, los cocientes
van a ser los mismos. Muy bien. Ahora, nos hace falta otro lado, ¿verdad? Nos falta PQ y su correspondiente es P'Q'. Y ahora vamos con OP y su correspondiente OP'. Y ahora Pues podemos aplicar lo mismo. es PQ sobre OP y eso es igual a P'Q' sobre OP'. Bien, entonces, sin importar las longitudes que tengan los lados de los triángulos, hemos encontrado que los valores de razón van a ser los mismos. Y las razones que calculábamos en este caso era PQ entre OP y eso es igual a P'Q' entre OP'. Es decir, siempre hay que tomar en cuenta que estamos, digamos, comparando los correspondientes, es decir, no son cualquier segmento dentro del triángulo, son exactamente los correspondientes. Hay una cosa particular en esto y es que estamos trabajando solo con triángulos rectángulos, no estamos trabajando con otro tipo de triángulo. Y esto que se mantiene, estas proporciones o estas razones que se mantienen, son las que se llaman razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a definirlas de manera más general. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, tomamos como referencia uno de sus ángulos agudos y un ángulo recto. Vamos a llamar a este punto A este B y a este C. ¿Quién sería el lado opuesto a este ángulo? Pues si observamos es justamente el segmento que está al lado, como su nombre lo dice, opuesto del ángulo. Es decir que es este que encontramos acá, que si nos fijamos corresponde en nuestro triángulo con PQ. O sea que el que está justo enfrente, podría decirse, es el opuesto. El adyacente, vamos a llamar adyacente a donde inicia el ángulo. Es decir, uno de los dos segmentos que forman el ángulo que no es la hipotenusa. Y la hipotenusa normalmente la pueden identificar porque es el segmento más largo de los que forman el triángulo. Entonces este de acá es mi segmento adyacente. Y Alejandra ha mencionado el nombre del más largo. ¿Cómo se llama el segmento más largo en el triángulo rectángulo? Hipotenusa. Para no estar escribiendo todo esto, a este le voy a llamar solo O. A este le voy a poner A de Y. Y a este lo voy a llamar I. Hay tres razones trigonométricas para los triángulos rectángulos que son las que vamos a trabajar en esta oportunidad. ¿Cuáles son las razones, Alejandra? Si bueno, pudieras escribirlas. Si lo recordamos, vamos a iniciar observando de dónde partimos. Tenemos PQ, que en este caso sería nuestro lado opuesto, sobre OQ, que es la hipotenusa. Esa razón tiene un nombre bien particular y dado que se cumple para todo triángulo, pues vale la pena llamarlo de una forma específica. ¿Cómo le llamamos a esta razón? Es el seno de teta. Es el seno justamente del ángulo en el que estamos trabajando. El ángulo que tomamos como referencia, uno de los ángulos agudos. Entonces, regresamos allá, era PQ, el opuesto. es decir, el opuesto, yo no voy a escribirlo todo, sino la abreviación que tú escribiste, opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa. ¿Sí?
La primera razón trigonométrica para el ángulo teta. La segunda se le llama coseno de teta. Coseno de teta, que era una de las que ya habíamos calculado antes. A ver, ¿a cuál hacíamos referencia? A la segunda que tenemos aquí. Es decir, OP, que en nuestro triángulo original era como la base, en este caso es el adyacente. ¿Sobre quién? Aquí teníamos OQ. OQ, que La en nuestro hipotenusa. caso es la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica que vamos a definir se llama tangente del ángulo teta. A eso lo vamos a resumir, que en mi caso es El opuesto. el opuesto sobre, Sobre OP. que en este caso es el El adyacente. Aquí están entonces definidas las tres razones trigonométricas para el ángulo agudo teta. Hay que recordar, como lo dijimos antes, depende del ángulo que estemos tomando como referencia. En el triángulo rectángulo hay dos ángulos agudos. Nosotros hemos agarrado este de la imagen para definir todas estas de acá, pero siempre nos tenemos que fijar lo opuesto, quién es la hipotenusa, quién es el adyacente. Vamos a practicar. Me parece. Vemos otro triángulo. Yo a este le voy a colocar A, B y C. Muy bien. Si tuviese que escribir las tres razones trigonométricas para este triángulo usando las notaciones de sus lados, ¿cómo quedarían escritas? Bueno, iniciemos con la del seno. Entonces, para mi ángulo teta, el seno de teta sería igual. Si nos referimos acá al opuesto, en este caso el opuesto de este ángulo es el segmento AC o CA, dependiendo de cómo lo coloquemos. Yo voy a colocar acá AC. Muy bien. Sobre la hipotenusa, Ujú. que en este caso, para mi ángulo, la hipotenusa en este triángulo es AB o BA. Voy a colocar AB. A ver, es este de acá, el más largo. Entonces aquí lo hemos escrito para la razón trigonométrica, seno de teta, para este ángulo. Vamos con la siguiente, Muy bien. coseno de teta. Bien, nos fijamos acá que para todo triángulo debería de ser el adyacente al ángulo, y en este caso el adyacente es este segmento que está aquí, es decir, BC, Sí. sobre la hipotenusa, La hipotenusa que ya habíamos dicho que era AB. AB. Y ya solo nos queda una razón trigonométrica, Una tangente. la tangente. Y en este caso es el opuesto al ángulo, Que sería AC, el lado AC. sobre el adyacente. que es BC. Y ahora sí, ya tenemos nuestras razones trigonométricas. ¿Qué tal si modificamos un poco la figura? Porque estamos poniendo la posición del triángulo rectángulo como bien bonito. Sí, una donde nos toque un poco más distinguir quién es el opuesto y quién es la hipotenusa y quién es el adyacente. Lo voy a poner así. Y este es I, le voy a cambiar nombres, G y H. Además de eso, yo sé que este lado vale 2, que este otro lado vale 2 y que la hipotenusa vale 2 raíz de 2. Bien, ¿Cómo calculo entonces ahora las razones trigonométricas? El triángulo lo cambié de posición, sigue siendo rectángulo porque tenemos un ángulo de 90 y tiene valores sus lados. ahora ya conocemos, es decir, ya no necesito escribir
los segmentos, sino que ya puede escribir directamente el valor Los o la valores. longitud de cada uno de los segmentos. Bien, empecemos nuevamente con el seno. Ok. Voy a escribirlo por acá para que nos quede como un poco más de espacio. Sería el opuesto, El opuesto. que en este caso veo el ángulo y busco justamente el segmento que está al lado opuesto. Es decir, Y G. pero Digamos que vale vale 2. 2. Entonces escribo 2 sobre la hipotenusa, que en este caso observamos que normalmente está al lado opuesto del ángulo recto. Bueno, siempre está al lado opuesto del ángulo recto, la Así es. hipotenusa. Entonces, en lugar de escribir el segmento de la hipotenusa, voy a escribir ese valor que aparece ahí. 2 raíz de 2. 2 raíz de 2. ¿Te acuerdas algo que vimos en la unidad 1 con respecto a esto que está acá? Se puede, bueno, primero se puede simplificar 2 y 2. Y en la unidad 1 aprendimos a racionalizar las fracciones en el denominador, cuando en el denominador tiene una raíz. Entonces, al final, ¿cómo nos quedaría? Ya racionalizado, Ujú. raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Si no se recuerdan cómo racionalizar el denominador de una fracción, es momento de ir a regresar, ir A la unidad revisar qué tenemos que hacer y qué proceso tenemos que hacer. Bien, ya tenemos el seno. El primero, Vamos con el coseno. Coseno de teta sería el El adyacente. adyacente. Recordemos que esta es la hipotenusa, no puede ser esa, entonces es este segmento que también está formando el ángulo teta. Y dijimos que vale 2. 2. 2 sobre la hipotenusa, que también es 2 raíz de 2. de 2. Si observan, podemos hacer el mismo proceso que ya habíamos hecho antes. Es lo Igual. mismo. ¿Qué nos falta? Nos falta la tangente. Bien. Ahora la tangente de este ángulo es el opuesto, 2 sobre El adyacente. el adyacente, que en este caso es también 2. También 2. Puedo simplificar, en este caso ya no es necesario racionalizar, pues porque no hay raíces, entonces solo simplifico y esto me da 1. 1. Muy bien. Hemos hecho 2 problemas. Uno donde solo hemos escrito las razones trigonométricas a partir de los lados, con la notación de los lados. Y otro donde ya teníamos el valor de los lados y pudimos calcularlas. Así es decir, ahora con valores, ya no solo con los segmentos. Recapitulemos entonces la información que hemos trabajado. Todo esto que hemos hecho lo hemos hecho con triángulos rectángulos, es decir, aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Las razones trigonométricas de uno de sus ángulos agudos, como bien lo dice, los tomamos como referencia, se escriben de acuerdo a sus lados. El seno de teta es opuesto entre hipotenusa, el coseno de teta es adyacente sobre hipotenusa y la tangente de teta es opuesto sobre adyacente. Y hay muchos cálculos que no los hicimos con la calculadora, así que es. vamos a también acostumbrarnos a trabajar con raíces, porque en esta unidad las vamos a ver pues muchas Mucho. veces. Cuando no sea necesario calcular la raíz, las vamos a dejar expresadas, ¿sí? Y también hay que recordar los procesos para racionalizar el denominador, cuando el denominador es una raíz. Qué cansado. Sí, bastante largo este proceso, pero descubrimos algo nuevo, aprendimos ahora sobre las razones trigonométricas. Así que pues no resta más que decirle a nuestros muchachos allá en casa que resuelvan los ejercicios que aparecen en la página correspondiente a esta clase. No se olviden de practicar siempre, utilicen los instrumentos para trazar los triángulos para que les quede recto. Así es, y pues nos vemos la próxima semana. Adiós.